En la postrimería de las... Bueno, antes de comenzar les cuento que mi llegada a estos aparatos de nueva tecnología, el celular, yo tal vez fui de los primeros que tuve un celular en mi ciudad, que era funcionario público, y entonces iba por una calle de Bogotá con el profesor Livingston Crawford, y entonces cuando sonó el celular y yo me detuve junto a un poste a hablar, y él me gritó desde allá: "Hey Harold, ese celular es para que uno camine mientras habla". Digamos, pero le dije, no, a mí yo prefiero quedarme aquí junto al poste. Llegué tarde, le dije, llegué tarde. En la postrimería de la Segunda Guerra Mundial, esta cosa está bien grapado. En la postrimería de la Segunda Guerra Mundial, luego de más de 18 millones de muertos en los campos de concentración y de haber asegurado Teodoro Adorno que después de Auschwitz era imposible escribir poesía, es decir, que a la modernidad fundada en los guetos resultaba extraño los cantos de Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, Pessoa, Blake o Machado. Y cuando los jóvenes guerreros norteamericanos regresaban de vender enlatados en las costas de Normandía, pero con la firme convicción de que venían de derrotar al enemigo en las batallas de Stalingrado, vimos aparecer como por arte de magia la que tal vez sería la mayor invención desde la aparición de la imprenta, la más inmensa plaza del mundo, la agora Internet y el nacimiento de la universalidad como fragmentación. Pero las premisas de este salto fantástico tienen que ver con el ambicioso proyecto de optimización de las comunicaciones militares del ejército de los Estados Unidos, con la cada vez mayor expansión de los espacios transnacionales y, por otro lado, con la agilización de las transacciones financieras. Propósito que deberían cumplirse con la apuesta económica de algunos estados de la nación, contando además con la más grande política de inserción de la mano de obra recién llegada de la guerra y la apertura para estos de las más importantes universidades del país. Resulta una verdad de perogrullo repetir que las nuevas tecnologías incidieron en la conmoción y extrañamiento de la estructura profunda de la sociedad contemporánea. Hay que tener claro que, si bien es cierto, se produjo Internet con esos dos propósitos, lo militar y las transacciones económicas, también estuvieron en un momento de conmoción internacional que tenía que ver mucho con la movilización de los estudiantes en el mundo, la guerra del Vietnam posteriormente, la desacralización que los jóvenes norteamericanos hicieron con la vestimenta, con los cantos, con Woodstock, etcétera, etcétera. La gran discusión que surge gira inicialmente alrededor del cuestionamiento de la herramienta o medio Internet y por ende de la puesta en escena de dos miradas frente a este fenómeno. Quienes mitifican el medio como principio y fin de todas las cosas, los deterministas tecnológicos, y quienes lo ven como el principio del final de todas las cosas, los deterministas sociológicos. Lo cierto es que el planeta cambió y con él la noción de información y comunicación. Al respecto, Marshall McLuhan, ubicado en una de esas orillas, dice que las sociedades siempre han sido moldeadas más por la índole de los medios con que se comunican los hombres que por el contenido mismo de la comunicación. Mientras Pierre Levy asegura que las tecnologías son producto de una sociedad y de una cultura.
de tal forma que el hombre produce y crea por fuera y dentro del medio, deambula por los dos mundos. La incidencia en los gustos, la estetización del mundo, el hiperconsumo e incluso en la velocidad y formas líquidas como amamos, nos enfrenta a las nuevas lógicas de este medio, máxime si la fragilidad de la estructura social del capitalismo contemporáneo ha agregado a las tecnologías del poder los nuevos dispositivos tecnológicos con los cuales concreta su sueño de dominación, y exacerbado de tal manera que de haber salido triunfantes de la denominada Guerra Fría en los espacios de la vida cotidiana, hemos pasado a una nueva guerra con los mismos protagonistas, pero se libra en el ciberespacio, pero bajo un reduccionismo catódico, pues la tentación de Occidente es el pequeño formato. Hoy, digamos, la exacerbación de la imagen, ¿sí?, pero esa exacerbación se produce cada vez reduciendo más la imagen para que esa reducción pueda dar cuenta de digamos, del universo, no de los universales. El caso del niño que ustedes ven en que muere, el niño sirio en una playa, entonces ella es muestra, digamos, de toda una guerra. Es decir, allí nos está narrando el cómo un país bombardea a otro, muchos países bombardean, otros resisten, etcétera, y la Tercera Guerra Mundial que se está librando en Siria, solo está comprimida en esa imagen, o posteriormente en otra imagen con otro niño que está sentado en un lugar, está lleno de barro, y esto, entre más pequeño, entonces se está dando mayor caracterización a la estructura profunda del proceso que se está viviendo. Justamente, dice, justamente a raíz de las elecciones presidenciales que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca, se reveló la posible injerencia de Rusia en la contienda electoral con el objeto de manipular e incidir supuestamente en los resultados electorales. De igual manera, se ha hablado de cómo los Estados Unidos hackearon las redes que contenían la información fundamental del Estado ruso a finales de la década de los 90, con resultados catastróficos. Sin duda alguna, la planetización de la información y la comunicación no implica desconocer zonas oscuras, con pliegues y opacidades que nos permiten comprender que la globalización solo es en tanto la fragmentación, no como defecto, sino como reafirmación de que el ciberespacio no oculta, sino que revela el mundo de la vida cotidiana en una dimensión otra. Y la recepción que hace el sujeto social la hace desde un lugar de la aldea, adyacente al planeta, donde el sujeto hace el tránsito entre la vida cotidiana y la red, justo donde el sujeto es en red. Dice Bauman que ya no somos sujetos sociales, somos sujetos en red. Una versión de lo que implica hacer uso de las nuevas tecnologías presupone encontrar una respuesta inicial al para qué, cuál es la razón que valida ese nuevo espacio. Aunque son muchas las versiones que pretenden dar cuenta del fenómeno y naturalmente de su complejidad, Pierre Levy es tal vez uno de los autores que mayormente se aproxima al considerar que entre los principales significados de la emergencia del ciberespacio es el desarrollo de una alternativa a los medios de masa, y plantea que lo que está a disposición del cibernauta son espacios comunes donde cada uno puede aportar su lote y extraer lo que le interesa, puntos de encuentro donde la iniciativa pertenece al que pregunta. Entre las grandes preocupaciones que surgen al respecto está el temor por las identidades, la cultura, lo propio, la intervención global a los mundos primordiales.
para los sociólogos y los antropólogos más ortodoxos, se estaría al borde de una catastrófica pérdida de los valores culturales en favor de una cultura estandarizada. Si bien es cierto, estamos abocados a un verdadero choque entre lo propio y lo ajeno, no es tan cierto que vayamos a habitar al borde del abismo. Digo, con Magariño y con Eliseo Verona, en el manejo de los bordes. Pero sí es claro que estamos corriendo la cerca dolorosamente. El pasado se fue por ese camino. Cuando enfrentamos una situación totalmente nueva, tendemos siempre a adherirnos a los objetos, al sabor del pasado más reciente. Miramos el pasado en un espejo retrovisor, entramos en el futuro retrocediendo. El suburbio vive imaginativamente en una tierra de bonanza. Lo que no debe mirarse de soslayo al tenor de la anterior reflexión es que el sentido no es congelable y que en consecuencia no se cae impunemente a los brazos de esta nueva invención sin que se emprenda la búsqueda de una nueva construcción de sentido de lo popular y lo masivo. Sus representaciones simbólicas en la perspectiva de lograr una cabal interpretación de la frontera que divide o confunde comunicación y medios. De hecho, lo otro conduciría a reconocernos únicamente en el valor de uso y en el valor de cambio, pero estamos ante la lectura de Baudrillard, citado por Ernesto García Canclini, quien desde su compleja mirada de la cultura nos permite aventurarnos a considerar que el ciberespacio adquiere su mayor relevancia en tanto valor signo y valor símbolo, teniendo en cuenta que estos dos últimos tipos de valor se refieren a la cultura, a los procesos de significación. En tanto rebasa el medio y hace circular por él las expresiones y productos culturales ritualizados, enfrentados a la inteligibilidad de una realidad virtualizada, en la perspectiva de que nada de lo que sube al ciberespacio permanecerá incólume. En tanto que, como cultura, de acuerdo con Orner, nos veremos abocados a un choque de significados reinterpretados. La majestuosidad de la red como medio tecnológico y su crecimiento exponencial bastarían para quedarse en el mundo de la contemplación, es decir, entrar al gran templo del juego de los espejos. Pero hay que volver al sueño kantiano del hombre ilustrado, del hombre multidimensional. De ahí su sueño repetido con Da Vinci e incluso con su amado Salahí. El Kant que nos hizo creer que en la medida en que lo supiéramos todo, seríamos mejores gentes. Daríamos a la luz al hombre ilustrado, aquel que le salió al quite a la experiencia sensible, el que nos inventó el mito de la razón y nos metió como a Aureliano II en el vagón del tren que transportaba a los muertos en Macondo, el que nos puso en el exacto punto entre el camino bifurcado de dos guerras y ni siquiera nos dio la opción de preguntar a dónde conducirían, para qué. Siquiera pudiésemos oír su obvia respuesta: depende de para donde tú quieras ir. Entonces, el hombre se lanzó a la fuga y con la misma velocidad que la modernidad le había atribuido la condición de individuo, pasó a construirse como sujeto en fuga del mundo de la vida cotidiana al ciberespacio. Hay que tener claro los tres conceptos para poder abordar el sujeto. El concepto de hombre, que es lo ligado a lo biológico, el concepto de individuo, que es una atribución de la modernidad, y el concepto de sujeto, que es una construcción. Entonces el hombre se lanzó a la fuga y con la misma velocidad que la modernidad le había atribuido la condición de individuo, pasó a construirse como sujeto en fuga del mundo de la vida cotidiana al ciberespacio, dando a luz al sujeto cibernauta.
una especie de enunciatario que interviene en la enunciación en tanto ser hay, ser en el mundo. Pues el mundo otro, el ciberespacio, aparece solo siempre y cuando el mundo de la cotidianidad es un mundo previo, el suelo seguro de toda edificación posterior. Dussel. Fundamentado en el humanismo, pero con la revolución de las redes informáticas, en eso estamos completamente de acuerdo. En las sociedades actuales la coexistencia se ha instaurado sobre fundamentos nuevos, post-literarios, post-epistolográficos y en consecuencia post-humanísticos, dice Sloterdijk. Este sujeto, fugado del humanismo clásico, que escribía desde Grecia para ser leído por un hermano romano, sabe que el vehículo de comunicación Internet ya no está precedido de la carga de previsibilidad, sino que busca una categoría nueva que lo haga visible a sí mismo. Más ser en la pregunta que en la respuesta. Y no se pretende ser en el regañado Jean Buffret por un calumniado y agudo Heidegger, quien aprovecha la misiva del joven estudiante francés para irse de frente contra la manera en que la primera modernidad griega, me refiero al siglo V a.C., el cristianismo, el marxismo y el existencialismo, tras sostenerse en ese humanismo solo referenciados por matices, se la han jugado a fondo por eludir la pregunta por la esencia del hombre. Su existencial ontológico del concepto animal racional ha pasado al existencial ontológico. Sloterdijk hace una crítica profunda de aquello que la modernidad ha trajinado mucho, y es que somos animales racionales. Sloterdijk dice, no, nosotros debemos pasar a trabajar con el concepto de que somos seres humanos, pero no seguir con el concepto del parque animal donde nos cuidamos en el rebaño. Somos el parque humano donde nos cuidamos entre seres humanos. Su existencial ontológico del concepto animal racional ha pasado al existencial ontológico, que no construye en la comunicación, sino en el lenguaje como habitación del ser. Pero este sujeto ontológico que ha migrado a la red es a su vez sujeto de moral y razón. En otras palabras, es sujeto virtuoso con derecho a habitar la ciudad ligada a la tradición, es decir, a la manera occidental transmisión de valores en el tiempo. Pero ya no los que están ligados a la genética, ni al valor del combatiente, ni a la vergüenza homérica, sino a un salto dialéctico, a una transgresión discursiva que resulta de construir un logos, un ethos, que implica enunciar a partir de la presentación de sí, de lo cual habla Ruth Amosi, la escritora judía. Lo que pasa en el siglo V a.C., que estamos frente a la Grecia clásica, lo que se está produciendo es una organización del Estado y un cuestionamiento de los sofistas con respecto a varios conceptos frente a la ética. Y entonces se planteaba, por ejemplo, ellos se enfrentan eso de que la ética, los ciudadanos nobles son los que nacen con la ética, es decir, una ética venida de lo genético. Y hay una ética otra que es la que se presenta en la obra de Homero, y es la ética ligada con lo vergonzoso, es decir, cuando yo incumplo, ¿verdad?, con mi condición heroica, entonces sucumbo a la vergüenza. Entonces, ese es otro de los conceptos que se manejan en el momento, y con ellos chocan los sofistas, porque, entre otras cosas, filósofos como Protonio, Georgias, habían visitado distintos mundos fuera de Grecia, y entonces cuando vinieron a Atenas venían con
pedazos, con fragmentos de cómo se planteaba la ética en lugares distintos a Atenas. Y entonces construyeron un universal, ¿no?, para poder plantear que la ética era transmisible, era enseñable, además de cobrable. En tal sentido, el ciberespacio posiblemente esté elaborando una reflexión que inicialmente no tendría por qué llamarse ética. ¿Qué importa la denominación? Lo cierto es que fundamentalmente los jóvenes, mucho más dados a negarlo todo, estén proponiendo nuevas reglas y normas de comportamiento para la emergencia de una nueva forma de nominarlas en el nuevo parque humano. Tal vez, así como los músicos postrománticos como Mahler, Reger, Schumann o Schoenberg regresaron a Bach para reencontrarse con la música y una forma que los conduciría al encuentro de sentido, para dar el salto a la música atonal que tiene su puerta de entrada en la noche transfigurada de Schoenberg. También los jóvenes construidos como sujetos cibernautas se atreven a ir al ágora en busca de Sócrates, Protonio o Georgias, de vuelta del oráculo de Delfos, conmovidos con el texto escrito a un costado que reza Epimaleia Heatum, la inquietud de sí mismo, que en la traducción del griego que hace Foucault se revela como debes ocuparte de ti mismo, no tienes que olvidarte de ti mismo, es preciso que te cuides. Esa inquietud de sí mismo, de la cual habla Foucault, traída del oráculo de Delfos, el mayor oráculo dedicado al dios Apolo, esa inquietud de sí mismo implica no solo a quien lo dice, sino también a quien se lo dice. A los jóvenes de Atenas, a quien Sócrates exhortaba a tener inquietud de sí mismos, ocuparse de sí mismos, a cuidar de sí mismos y no ignorarse. Apunta a decir entonces que quienes se ocupan de sí, se ocupan de los otros. Bajo el presupuesto anterior podría asegurarse que la búsqueda de la emergencia de una ética otra en la red pasa por una transgresión teleológica, por situarse en el campo de la imprevisibilidad, un cuestionamiento de los principios de moral, en la medida en que el sujeto cibernauta enfrenta un mundo instalado en la orilla del ser, desenfrenado, pervertido e injusto, diría Derrida. Y a partir de ese desajuste surge el deseo no solo de arreglo, sino de justicia, sin establecer una ruptura radical con la tradición en el tiempo. Lo que plantea de alguna manera es que, si bien es cierto, no vamos a hablar de un universal ético, pero no podemos desconocer que a saltos y con rupturas estamos ligados a una tradición. Y esa tradición es un principio básico para la construcción de una nueva ética que implica indudablemente estar frente a la historia como texto, dirían desde la semiótica, estar frente a los contextos y lograr construir sentidos, teniendo en cuenta que los sentidos no son congelables, se van consiguiendo con el paso del tiempo. Bajo el presupuesto, sin establecer una ruptura radical con la tradición en el tiempo, entonces, con base en Derrida, no se rompería esa cadena isotópica que aferra al sujeto cibernauta con su tradición en la medida en que la ética es tradición misma. Veamos lo que afirma Dussel al respecto. La ética, esa dimensión humana esencial, es en primer lugar una práctica. Lo ético es inherente a la existencia humana en su actuación cotidiana. Tanto singular como comunitariamente, toda acción es ética. Y lo ético del acto indica justamente que es práctico. Por práctico entendemos todo aquello enderezado a la afirmación de la vida humana, que de manera habitual, cotidianamente, es la actualidad del ser humano en el mundo.
que antecede a cualquier modo de ser en el mundo. Así las cosas, no estamos frente a una nada ética, frente a un hoyo negro por donde el sujeto cibernauta se pierda mudando ontológicamente, se desconozca como ser ahí, como ser en el mundo. Habría que recalcar que por las argumentaciones anteriores se puede deducir que la existencia de un universal, se podría deducir la existencia de un universal ético, pero que la forma que adquiere su práctica está sujeta a las particularidades de los lugares y tiempos de recepción. Es decir, la construcción de esa práctica lograría romper ese universal ético. Debo aventurarme a hacer una última reflexión que acompañe tanto la emergencia del sujeto cibernauta como la posibilidad de una utopía ética en el ciberespacio. Y tiene que ver con una especie de transmigración de dicho sujeto, en tanto atribuye a Internet una condición mítica. Esto es, su identidad es trascendencia a la red y lo dota de una ontología ligada a una trascendentalidad judeo-cristiana, dándole condición de omnipotente y todopoderoso, la inteligencia máxima aristotélica. Además, le da el don de la ubicuidad, al mismo tiempo en todas partes. Googlear es, por ejemplo, ir al encuentro de un todopoderoso, el depositario del pasado, presente y futuro. Asistimos a la construcción de un mito tecnológico. Esta premisa nos aboca al encuentro con un medio que ha adquirido las proporciones sistémicas, donde la exacerbación de la individualidad y la soledad de un sujeto ha dado como resultante un medio tecnológico subjetivado que ha subalternado al sujeto cibernauta, tiranizándola. Sucede con el hombre que construye el mito, él ritualiza y el mito termina tiranizando al hombre. Lo que sostengo de alguna manera es que el sujeto contemporáneo, ligado a las nuevas tecnologías, ¿qué está haciendo? Ha pasado de ser el sujeto cibernauta, ¿sí?, que se enfrenta a una que también se comporta desde Merleau-Ponty como un enunciatario que enfrenta la enunciación en el camino, la interviene, ¿sí? Pero este ha llegado al punto en que a la red misma, al ente tecnológico, le ha agregado el elemento ontológico y ha dado como consecuencia la creación en este momento de una especie de ontotecnología. Ese es, creo que la resultante final, y naturalmente cuando se habla de una ontotecnología estamos hablando de una nueva práctica ética que estaría sujeta al advenimiento, diría Derrida. Eso es. Muchas gracias. Ahora sí, ya. Buenos días, Harold. Estaba escuchando lo que nos decías y hubo una parte acerca de donde estabas explicando acerca del hombre, el individuo y el sujeto, que es una construcción, pero lo que más me llamó la atención era la parte que dijiste sobre los sentidos no son controlables, sino que se van construyendo con el tiempo. Quisiera a ver si es que puedes ahondar un poco más acerca de este concepto. De ese sujeto
que era yo, antes de apropiarme de esta nueva tecnología, simplemente vivía de los relatos orales y escritos, con un tiempo largo que me permitía empezar a leer un libro hoy y terminarlo dentro de 6 meses o un año, ¿verdad? El problema es que posteriormente me encuentro con que debo leer en la pantalla allí en esa parte anterior tenía un sentido, pero antes de eso recuerdo que cuando niño en casa nos reuníamos, ¿verdad? Y mi abuela empezaba a contarnos oralmente una serie de historias, ¿no? Todo lo que había sucedido a lo largo de su vida, y entonces allí conocí el relato, ¿verdad? Oral, y me apropié de ese relato bajo un sentido determinado. Pero posteriormente había un hombre que llegaba a casa vendiendo unas revistas donde venían autores como Borges, Sábato, Vargas Llosa, etcétera, y entonces allí empezamos a leer con ya era otro sentido, ya estábamos frente a la ficción, ya no estábamos frente a una directa realidad contada de 1000 maneras a partir de quién hacía la alocución, sino que acá ahora era frente al texto escrito y frente a un hecho que de entrada uno sabía o partía del principio que no era cierto. Y allí había otro sentido. Y posteriormente nos encontramos con otro sentido que nos da la tecnología y el tener que leer en la pantalla. Por eso a mis alumnos, cuando estoy dando la clase y empiezan a chatear y esta cosa, yo los miro y les pido que por favor se detengan un momento mientras hablo, pero también les ofrezco excusas porque les digo, no es su culpa, es que yo llegué tarde. Mi relato es anterior y entonces, claro, no ando a la misma velocidad, se están chocando dos sentidos, dos construcciones de sentido. Él a su velocidad y yo a la mía, yo con un pie en una parte y con otro pie en otro. Somos sentidos realmente distintos. Pero les puedo hacer una explicación mucho más sencilla, y es que usted cuando es novio, usted tiene un sentido. Se goza irresponsablemente la vida, chévere, pasea, todo este tipo de cosas, pero cuando usted se casa, entonces tiene otro sentido esa relación, pero cuando usted es padre tiene otro sentido, es abuelo, usted tiene otro sentido. Usted no puede permanecer con el mismo sentido desde el principio de los tiempos, de tal manera que lo que ayer planteaba Pamela, digamos, desde un extremo, bastante extremo, casi ido por fuera de los bordes que Internet dice no tener, lo que yo planteo es que, si bien es cierto, hay una noción de ética desde la ontología, desde el ser ahí, desde el ser en el mundo, el sentido, ¿verdad?, va a permitir construir una ética otra y que podría llamarse cualquier cosa, es decir, póngale el nombre que quiera, no le ponga ética, póngale unas reglas, cualquiera reglas, diga formas nuevas, lo que usted quiera, pero los jóvenes van a inventar una nueva manera de regularse en el tiempo. De eso estoy totalmente seguro. Hay un momento caótico que vive la red, sí, este es un momento caótico de la red, pero va a llegar el momento en que ellos mismos van a irse regulando. Bueno, los jóvenes son mutantes. Y yo recuerdo que cuando estaba en el bachillerato, pues entonces los muchachos tirábamos piedra, reíamos irresponsablemente, hacíamos cosas, pero de pronto hace poco llegué a visitar a un amigo y estaba con un perrito pequeñito sobándolo.
Y entonces yo me dije, qué tristeza este hombre cómo ha cambiado, ¿sí? Ha adquirido otro sentido. Lo que nosotros estamos enfrentados es ante un medio o ante una herramienta tecnológica creada por el hombre, creado por el sujeto, ¿no? Pero ese sujeto se ha cansado de entrar y salir de la red impunemente, como Pedro por su casa, y entonces ahora lo que quiere es darle una condición mítica a la red. Para darle esa condición mítica a la red, entonces tiene que dotarlo de una ontología, es decir, ubicarlo el ser ahí, el ser en el mundo, pero en ese nuevo mundo que no es el mundo de la realidad cotidiana, del mundo físico. Casi como una religión. Es que figúrate lo que se está produciendo, el movimiento de los indignados. Los indignados, en esa simulación que ha habido de que o la exacerbación de la creencia que las redes lo convocan todo, primero se produce esa convocatoria que se produce en la primavera árabe, ¿verdad? Donde desde los medios nos mitificaron la red, ¿sí? Y nos dijeron que la red había convocado a todo el mundo en las plazas del Cairo, de Túnez, de Libia, etcétera. Pero sucede que cuando uno va a ver, yo digo, bueno, vamos a ver las estadísticas. No, me encuentro con que solo el 16% de los ciudadanos de esa región tenían acceso a Internet. Y del 16% que tenían acceso a Internet, solo el 1% tenía banda ancha. ¿A qué horas convocaban? Lo que ahí hubo una convocatoria fundamentalmente desde varias, desde varios lugares. Por un lado, convocaban los ciudadanos, pero estos a su vez fueron convocados por la Mossad israelí, la agencia de inteligencia, por el otro lado la CIA, por el otro lado casi todas las inteligencias de la zona. Entonces allí se desvirtúa un poco esa mitificación inicial de la red, que se inicia desde los grandes medios de comunicación y desde los grandes centros, planteando un sentido único de totalización y homogeneización de la red. Lo que se da posteriormente en el tiempo con los indignados genera otra cosa. Ahí sí los indignados fueron convocados a partir de la red, pero ¿dónde fueron? En los países del primer mundo, donde todo el mundo tenía acceso a la red y a la banda ancha. Y bueno, y estaba este aparatico llamado celular que permitía convocar a todos. Pero el gran problema es que hasta ese momento no habían montado la red como un hecho ontológico, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? Los ciudadanos llegaron a la plaza pública, convocados en la plaza pública por 1000 razones, indignados. La palabra era, estamos indignados. Pero cuando llega allí y tú le preguntas al otro, ¿tú por qué estás indignado? No, porque es que estoy en contra de las corridas de toros. Y tú, no, porque es que yo estoy en la para y no hay trabajo. ¿Y tú por qué estás indignado? No, porque es que la elefanta Susi se está muriendo en el zoológico de España y entonces le está sobre el pavimento y se le están jodiendo las patas. Entonces son 1000 razones las que se encontraron en la plaza pública. Quiere decir eso que no hubo la posibilidad de ritualización, y no hubo la posibilidad de ritualización por otras razones, y es que partiendo del principio de Hannah Arendt, el principio de persona, máscara, ¿verdad? Todos salieron de la red con su máscara, llegaron al ágora con su máscara, ¿verdad?
pero el problema es que la construcción de persona dice más que habla. Y el problema es que cuando en el Ágora se encontraron en ese espacio público, cuando el otro habló, el otro no le entendió, porque no eran los mismos. El otro era el otro. Es decir, la convocatoria no logró construir el ritual. Y no lo logra construir efectivamente porque la convocatoria también sufría de simulación. Vamos como novedad. Pero el punto central, diría Bourdieu, es que había una crisis peor que la crisis de 1928 en el mundo entero, fundamentalmente en los países del primer mundo. Solo que en 1928 el crack produjo muchas muertes y todo el mundo conoció del crack porque los medios eran independientes. Pero en este momento hubo un ocultamiento del gran crack norteamericano y europeo, ¿verdad? Eso lo ocultaron y la gente también se lo quiso ocultar. Ayer, en el 28, los medios eran independientes. Ahora los medios son monopólicos, tienen una relación con el Estado. No podían decir que había una crisis universal. Hubiese sido un suicidio de millones de personas en el primer mundo. De tal manera que eso, digamos, es lo que se ha producido con estos movimientos, la mitificación de la red, pero sin una ontología. Sin embargo, lo ontológico sería, digamos, a lo que le está apuntando el cibernauta contemporáneo. Pero ahí uno podría preguntarse, Harold, entonces, ¿qué posibilidades reales hay de una ética? Porque lo que uno vería en ese relato que acabas de hacer es que esa diversidad de la red es una diversidad completamente simulada y que lo que se construye y está detrás es un gran poder que es cada vez más monolítico, ¿ya? En donde la diversidad de sentidos realmente prácticamente no existe, ¿ya? Y en donde lo que se logra con la red es una posibilidad de manipulación del poder muchísimo mayor. Y bueno, en Colombia se vio con el caso de la famosa marcha esa contra las FARC, que fue una marcha también orquestada desde el poder y aparecía como una marcha ciudadana cansada de la violencia. O sea, claro, si no ibas a la marcha te echaban del trabajo. De la primavera árabe, es decir, que un aparente movimiento ciudadano que en realidad estaba concebido, planeado y dirigido desde las instancias de poder. Entonces uno diría ahí qué posibilidad hay de una ética. Y lo otro con lo que me preguntaría qué posibilidad hay de una ética, que entraría ahí, es todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que es el otro gran problema al que se van a enfrentar, ¿ya? Porque la inteligencia artificial, precisamente por ser inteligencia artificial, hasta este momento, el gran problema es que carece de una ética. De hecho, por ejemplo, los autos estos que se manejan solos, con el que yo he soñado desde que tengo 5 años, no les dan el permiso porque ellos no pueden diferenciar si van a encontrarse con qué estrellarse, un árbol, un niño y una piedra, y ellos no distinguen, ¿ya? Ellos todo lo leen como obstáculo y simplemente hay 33% de posibilidad de que tomen una decisión y se pueden llevar el niño por no llevarse la piedra, ¿no? Entonces uno diría ahí, bueno, ¿y esa posibilidad de esa nueva ética dónde está? ¿Dónde aparece? ¿Qué la justifica? Los elementos artificiales justamente tenderían a aquello que tú tanto odias, a los universales. Es decir, la única manera de que eso... No. Bueno, que tú cuestionas los universales. Sí, no hay otra, la homogeneización traería la intencionalidad de la construcción de un universal ético. Se plantearía desde ahí, y de un concepto de derecho que no de justicia.
porque de lo que uno entraría a ver en una posibilidad de una nueva ética es a plantearse un concepto de justicia que no de derecho. Un concepto de justicia es aquel que va más allá de la línea del horizonte, es cierto. Y con respecto a a esa ética, cuando yo empiezo el texto, estoy hablando de una bienvenida a la fragmentación. ¿Sí? El discurso fragmentado está produciendo indudablemente unos elementos éticos que están ligados a esa fragmentación. ¿Sí? No hay una posibilidad de un universal ético, salvo que se coloque a la justicia como el elemento que domine todo el espacio, ese nuevo espacio. Entonces, yo allí me uniría contigo en que en este momento los estudiantes los jóvenes y cibernautas se van a enfrentar ante un casi imposible ético, pero ellos lograrán construir unas nuevas reglas de juego, otras lógicas que estén en consonancia con esa tecnología. Y lo harán precisamente por mi propuesta teórica, que es el sujeto está dotando de una condición ontológica a la tecnología. Y esa unidad de ellas dos podía producir entonces una delimitación clara de lo fragmentado, es decir, de un diálogo universal fragmentado. Es decir, yo estoy con el otro unido, pero unido en el reconocimiento de la fragmentación. Yo reconozco al otro y lo reconozco en la fragmentación. Yo no soy igual al otro, pero lo reconozco en la fragmentación, fundamentalmente si dialogamos en el mismo espacio, o no, simplemente deambulamos el mismo espacio. Es decir, que en esa reflexión que tú haces de la primavera árabe como simulación, se graficaría lo que Guy Debord habla o afirma en mayo del 68, que los 3 primeros que llegaron a la plaza eran los únicos que sabían lo que iba a pasar. Sí, no solo Guy Debord, también lo hace Elias Canetti. Más abierta, más cerrada, lo que hace Elias Canetti es decir, solo saben lo que pasa quienes llegan primero a la plaza. Los que llegan detrás solo van detrás de los que llegaron primero. Es un poco lo que se puede también estar dando hasta el momento en que eso adquiera una dimensión distinta que no sé qué sería realmente. Muchas gracias.